Muy buenos días con todos ustedes. Tengo el agrado nuevamente de poder dirigirme a ustedes. Bueno, el día de hoy tenemos la presencia de nuestro estimado ponente Wolfram Heinrich. Él ha estudiado bachiller en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Escuela de Genética y Biotecnología del año 2010 al 2014. Tiene una maestría en Physical Biology of Cells and Cells Interaction en Goethe University del año 2017 al 2019 en Frankfurt am Main, Alemania. También hizo una tesis de maestría en Max Planck Institute of Biophysics en el Departamento de Biología Estructural, laboratorio del Dr. Misha Khrushchev. Empezó su doctorado en el 2019 en EMBL Heidelberg, Alemania, en el grupo de Christoph Müller en la unidad de Biología Estructural y Computacional, ¿no? Muy bien, nuestro estimado Wolfram Heinrich, una vez más reiteramos nuestro agradecimiento a usted por su presencia el día de hoy. Y bueno, ¿no? Dar unas recomendaciones a nuestros compañeros, a nuestros espectadores, que en cualquier caso de una duda o una pregunta durante la clase, están ampliamente invitados a poder preguntar y escribir sus preguntas de manera libre aquí en la barra del chat del Meet, o en todo caso, al finalizar la clase, pueden presionar la opción de levantar la mano aquí en el Meet y darle la opción a que puedan expresar, ¿no?, sus dudas. Bueno, sin nada más que decir, estimado Wolfram Heinrich, estamos nuevamente muy felices de su presencia y procedo a darle la palabra para que pueda iniciar con la sesión. Muchísimas gracias, Eric. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ya, perfecto. En primer lugar, quiero de verdad agradecerles por la invitación. Para mí es un honor regresar un poco a mi alma mater, a mi casa de estudios de San Marcos, donde estudié, como Eric había mencionado, mi bachiller en genética y biotecnología. Pese a que mi nombre es súper alemán, como pueden ver, soy cajamarquino, nací en Cajamarca hace ya 28 años. Y me vine aquí a Europa por el simple hecho de que me gusta la ciencia, me encanta la ciencia y veía la posibilidad de siempre de poder salir al Perú y poder aplicar lo que había aprendido en San Marcos, con algunas miras de regresar a mi país en un futuro no muy lejano. Mi presentación está en inglés, no se preocupen, yo toda la presentación la voy a hacer en español, pero ese tema decidí hacerlo en inglés porque la mayoría de los términos técnicos que he aprendido durante mis estudios de maestría y doctorado son en inglés. Y si si les interesa el tema que les voy a comentar, es muy probable que encuentren muchísima más información si buscan los términos en inglés. Aquí en mi primera presentación, en la primera diapositiva, lo que pueden ver es el instituto en el cual estoy haciendo mis estudios de doctorado. Es un poco peculiar porque este instituto, como se le denomina, EMBO, es el Instituto de Biología Molecular de Europa, pese a que está ubicado aquí en Alemania. Este pequeño, que pueden ver estos edificios, este pequeño territorio no pertenece a Alemania, le pertenece a la Unión Europea. Y nos encontramos ubicados en la mitad de un bosque. Para poder ingresar aquí es un poco difícil, algo curioso que me parece a mí para estar en un instituto. ¿Ven este edificio que ustedes tienen acá? Es el edificio emblemático de mi instituto, porque ha sido construido con la forma del ADN de las moléculas. Y viendo estos puentes de aquí es más o menos para relacionar los puentes de hidrógeno que hay entre las moléculas de ADN. Algo peculiar que siempre me gusta mencionar al inicio de mi presentación. Bueno, como ya les mencioné en presentación, ya no tengo que introducir, tengo que presentarme o decir qué es lo que he estado trabajando. Pero lo que a mí me gustaría mencionarles es, como biólogo estructural que soy, y basado en toda mi ponencia que se va a hacer, nosotros nos basamos en saber la estructura, o nosotros buscamos saber la estructura de diferentes proteínas o diferentes complejos. Porque si nosotros sabemos la estructura, nosotros vamos a saber cómo funciona o una proteína o un complejo de proteínas. Eso depende muchísimo de lo que uno quiere investigar. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Tengo aproximadamente una hora. Esta presentación la he hecho por 30 minutos
Creo que su base en biología no es muy alta, no se preocupe, he intentado hacer lo más básico posible, pero si tienen alguna pregunta, como les he mencionado, pueden interrumpir la presentación, yo soy muy feliz de poder explicarles a más detalles si es que tienen alguna duda en algunos términos básicos. Así que no tengan miedo en preguntarme, nuevamente seré feliz de poder contestar sus dudas. Esta presentación la he dividido en cuatro partes, por así decirlo. Explicar por qué estoy usando esta técnica en mis estudios de doctorado. Un poquito de historia, porque me parece que es justo mencionarles a las personas que estuvieron detrás de desarrollar esta técnica, que es una colaboración, no solamente entre biólogos, también entre personas, entre físicos, también con ingenieros, porque la ingeniería está súper ligada con biología ahora. Si nosotros queremos hacer nuevos descubrimientos, es muy probable que necesitamos mejores máquinas que nos puedan permitir medir ciertos parámetros en biología. Después les voy a hablar también sobre conceptos básicos de la técnica que estoy usando, Cryo-Electron Microscopy, y cómo podemos utilizar, por ejemplo, esta técnica para poder batallar este agente que nos ha cambiado el estilo de vida. Estoy hablando del coronavirus, que lamentablemente no estuvimos preparados para esto y tenemos que esperar por esta vacuna que supuestamente ya va a salir muy pronto. Pero ¿por qué es importante y cómo esta técnica que les voy a mencionar nos pueden ayudar a enfrentar este virus? Les voy a explicar. Son estas pequeñas 4 partes que lo voy a hacer en aproximadamente media hora, así que tengo un espacio de 10-15 minutos antes de la otra ponencia, también para hacer preguntas extras, si es que así lo desean. Entonces, ¿por qué estoy utilizando esta técnica? Primero, tienen que saber de que esta técnica la podemos dividir en 2 técnicas, en 2 subtécnicas. La primera se llama tomografía o Cryo-Electron Tomography, que lo pueden ver a la izquierda. Y esto, como dicen que es tomografía, nos permite estudiar complejos o cualquier tipo de proteína que se encuentre dentro de la célula, siempre y cuando el tamaño de esta proteína sea suficientemente grande para poder ser vista con esta técnica. Algo que les voy a mencionar y que pueden ver aquí en esta imagen de abajo, es algo muy importante, vamos a entrar en detalle al final de la presentación, es que gracias a estos estudios de tomografía, nosotros podemos dilucidar la estructura de una proteína que le permite al virus poder entrar a la célula. Si nosotros supiésemos cómo es esta estructura, podemos, por ejemplo, generar anticuerpos contra esta proteína y entonces no podía entrar a las células del ser humano. Esa es una parte del Cryo-Electron Microscopy que les he mencionado. Y el otro, que es el cual es basado mis estudios de doctorado, es Cryo-Electron Microscopy Single Particle Analysis, que es básicamente tienes que purificar tu proteína. Aquí no usas células, no usas organismos enteros. Purifica su proteína y con esa proteína purificada tú puedes determinar la estructura tridimensional. La diferencia entre ambas técnicas es, con la última que les he mencionado, tú puedes obtener una mejor resolución. ¿Qué significa tener mejor resolución? Significa que vas a tener o vas a ver mejores o mayor detalle de la estructura que estás estudiando. Y si sabes mayor detalle, puedes, por ejemplo, estudiar cómo una enzima actúa, cómo un anticuerpo se une con otra proteína. Algo que no se podría si la resolución es bastante baja. Son estos pequeños términos que las tengan en mente porque los voy a estar mencionando constantemente durante la presentación. Ahora, hablar un poquito de historia. Primero, esta técnica permitió a 3 personas obtener el Premio Nobel de Química. Primero es Jacques Dubochet. Esta persona, tengo mucha suerte, esta persona trabajó aquí en mi instituto, aquí en EMBO, Heidelberg, y desarrolló esta técnica que les voy a mencionar más adelante, aquí en EMBO. Y gracias a esa técnica desarrolló en mi instituto, le dieron el Premio Nobel. También tenemos a Joachim Frank. Él es una persona, un informático que desarrolló un modelo matemático. Les voy a hablar en un momento más o menos qué hizo este modelo matemático. Y después Richard Henderson, otra persona que permitió o nos ayudó a obtener por primera vez una estructura de una proteína con muy buena resolución, con alta resolución. Entonces, imagínense que en 1975 esto era más o menos lo que nosotros sabíamos de un tipo de proteína. Esto es lo que se sabía o más o menos la envoltura. Pasaron 15 años.
Esta persona estuvo trabajando muchísimo, estuvo viajando por todo el mundo, tratando de buscar los mejores microscopios para obtener mayores imágenes y le permiten incrementar la resolución de su estructura. Y en 15 años pudo obtener una resolución atómica. Gracias a sus increíbles esfuerzos durante muchísimo tiempo y obtener esa estructura, es el por qué se le dio el premio Nobel a Richard Henderson. La siguiente persona que les había mencionado es la persona que desarrolló de forma teórica y práctica un algoritmo que nos permite, por ejemplo, de imágenes en 2D con diferentes orientaciones, obtener una estructura en 3D. Si más o menos no tienen idea de qué les he mencionado, me gustaría que vayan conmigo aquí, en esta imagen que tengo a la derecha. Imagínense que nosotros tenemos una proteína o una población de proteínas en solución. Lo queremos ver en el microscopio. Entonces, nosotros lo ponemos, decirlo, en un portaobjetos. Entonces, cuando ponemos nuestra proteína en este portaobjetos, la proteína se va a asentar en este portaobjetos y va a tener diferentes orientaciones que tenemos aquí. Esa es la misma proteína, pero por ejemplo, aquí cayó parada, aquí cayó un poco echada. Entonces, cuando nosotros usamos un haz de electrones para poder tomar una foto, por así decirlo, lo que vamos a obtener son estas pequeñas sombras que ven aquí, que vienen a ser proyecciones de las diferentes proteínas en diferentes orientaciones. Lo que él dijo fue, ok, si tengo diferentes orientaciones de la proteína, ¿qué sucedería si hago un promedio de las orientaciones que son similares? Y si tengo suficientes orientaciones de un objeto, puedo de repente, hay información en estas orientaciones, puedo yo generar, basado en un algoritmo o un modelo matemático, puedo generar una estructura en 3D. Básicamente, disculpe, Wolfram, dígame. ¿Estás pasando PPT? Sí. Las páginas, solamente se ve la portada, se está viendo la portada. O sea, estamos en la carátula. ¿Verdad? Sí. Estoy avanzando bastante. A ver, permíteme. Es que eso es lo que le había mencionado. Mejor. Presentar toda tu pantalla, po. Sí, eso es lo que mejor voy a hacer. ¿Ahora ves? A ver, ¿Ves cuando pasó? Sí, 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 ahora sí, ahora sí. ¿Ahora ves que estoy pasando o no? Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Muchas gracias. Bueno, entonces, tendría que empezar de forma, voy a empezar, vemos de aquí voy a empezar nuevamente, no se preocupen. Yo les había mencionado por qué me gusta o por qué estoy utilizando esta, ahora sí pueden ver todas las imágenes, ¿verdad? No hay problema. Sí, se puede ver. Perfecto, gracias. Eso les había mencionado. Este es lo típico que tú no tienes cuando estudias o haces o utilizas esta técnica que se llama Clear Electron Tomography o simplemente tomografía. Esa es una típica imagen a la izquierda que pueden ver aquí. Basado en computación o basado en en diferentes algoritmos computacionales, utilizando estas imágenes y diferentes proyecciones, tú puedes obtener una estructura tridimensional y puedes tener una muy bonita modelo tridimensional de diferentes estructuras dentro de la célula. Eso te permite estudiar la tomografía con la técnica que les he mencionado. Y después, como te he mencionado, si quieres purificar tu proteína, puedes usar otra técnica que te permite obtener mayor resolución. Esta es la historia que les había mencionado. Este es el primer, Richard Henderson, es la primera persona que obtuvo una estructura de una proteína en muy buena resolución, que me permitió ver detalles de ciertos aminoácidos de las proteínas. Este es Joachim Frank, es la persona que desarrolló este método matemático que permitió más o menos obtener estructuras 2D o de estructuras 2D pasar a estructuras 3D. Ese es el modelo que les había mencionado, que él desarrolló. Pero si bien les estaba explicando, qué bueno que me hayan interrumpido, porque si bien les mencioné que puedes poner una proteína en el microscopio, me pareció más interesante poder explicarles este concepto, porque tú puedes utilizar este mismo algoritmo para diferentes propósitos. Y para este motivo, utilizar algo que me parece todo el mundo conoce, por ejemplo, Pikachu.
Imagínense que tenemos la foto de Pikachu en diferentes, tenemos diferentes fotos de diferentes ángulos. Tenemos de frente, de costado, de atrás, hacia arriba, un poco en ángulo. Utilizando este mismo algoritmo que Joaquín Frank desarrolló, tú puedes obtener esa estructura tridimensional. Parece bastante sencillo. Él tuvo esta idea al inicio, a los finales de los 70s, pero le demoró 10 años en ir de la teoría a la práctica. Es algo que, lamentablemente, en ese tiempo la computación no estaba muy avanzada, entonces cualquier algoritmo que él quería probar demoraba muchísimo más tiempo. Pero esos 10 años ahora le valieron el premio Nobel en 2017. Y finalmente, este método, la tercera parte o la tercera persona que obtuvo el premio Nobel fue Jacques Dubochet. Simplemente lo que él hizo, así, de forma bastante simple, es desarrolló un método para poder congelar de forma rápida el agua para que no forme cristales. Pero ¿qué tiene que ver los cristales ahora? Los cristales de agua, o cristales de hielo, perdón, que se generan, es el peor enemigo de un biólogo. ¿Por qué? Porque si tú pones cristales en una célula, cristales de hielo, este cristal de hielo va a destruir tu célula, va a destruir tu proteína. Entonces, es imposible poder trabajar. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué quieres congelar tu muestra? Porque simplemente no pones tu muestra a temperatura ambiente en un microscopio. Algo que también deberían saber es, si tú haces eso, si tú pones agua en las condiciones en las cuales tú trabajas con el microscopio electrónico, que son en condiciones de vacío. Entonces, si pones agua, lo que va a suceder es evaporación. Entonces, tu muestra no va a sobrevivir, no va a sobrevivir ni siquiera un segundo que va a ser necesario para tomar imágenes. Entonces, basados en eso, que los cristales, si tú quieres congelar a tu muestra, no podrías hacerlo. ¿Por qué? Porque esos cristales de hielo destruyen tu muestra, pero tampoco puedes poner la muestra a temperatura ambiente porque simplemente es inviable al vacío. Lo que él desarrolló fue una forma de congelar el agua de forma tan rápida que no le dé tiempo de formar cristales. Y lo que se forma se le denomina vitreous ice o hielo vitrificado, que tiene las propiedades de un sólido, pero también tiene las características del agua líquida. En este hielo vitrificado, nuestras muestras pueden sobrevivir el tiempo suficiente para poder tomar las imágenes. Aquí tenemos un esquema el cual él desarrolló y todavía estamos utilizando, y ustedes pueden ver que se puede tomar fotos, en este caso de un virus. Y algo que me gusta mucho de esta técnica es que puedes ver directamente lo que estás estudiando. Y aquí puedes ver virus. Y ustedes saben que el virus es un organismo que es extremadamente pequeño. Pero no terminó todo aquí. ¿Por qué si esto fue desarrollado en los 80s? ¿Por qué recién se dio el premio Nobel en el 2017? Algo que tienen que saber el premio Nobel es que si tiene que pasar un tiempo determinado hasta que lo que tú hayas hecho o desarrollado tenga un impacto en la humanidad. Y a veces puede tomar 5 años, 10 años, 15 años. Eso depende de qué tan novedosa sea tu idea o que alguien haya encontrado tu idea y la pueda aplicar en otros campos. Pero en este caso del Cryo-Electron Microscopy no fue tan sencillo. Pese a que las ideas y los métodos ya estaban desarrollados desde los 80s, aún se necesitó que la ingeniería o la tecnología avanzara para que podamos generar nuevos detectores, unos detectores de gran calidad que nos permitan corregir errores que no podíamos. Y fue recién en el 2013 que cuando se creó esos nuevos detectores. En esta imagen a la izquierda era lo que normalmente se obtenía cuando se trataba de determinar la estructura tridimensional de proteínas. Tú solamente podías ver como una envoltura y nada más. Si tú quieres, por ejemplo, generar anticuerpos contra una proteína, necesitas saber cómo está, necesitas saber más características sobre esta proteína. Necesitas mayor resolución, como se les había comentado. Recién en el 2013, gracias a estos nuevos detectores, se incrementó dramáticamente la resolución de muchísimos complejos y de proteínas.
Y solamente demoró 4 años, 2013-2017, para poder darle el premio Nobel a esas 3 personas que les había mencionado. Un ejemplo es, aquí, por ejemplo, tenemos un virus con los antiguos detectores, que se ve bastante borroso, pero con los nuevos detectores ustedes pueden ver en la derecha, ustedes pueden ver que se puede ver mejor el virus, por ejemplo. Este es solamente un ejemplo de qué tan drástico fue el cambio o el uso de nuevos detectores gracias al desarrollo tecnológico que se invirtió en el 2000. Bueno, más o menos empezó en 2009, pero en el 2013 se aplicó a Cryo-Electron Microscopy. Ok, les he hablado de esta técnica, pero de repente todavía no tienen idea cómo es que funciona esto o cómo es que avanzamos utilizando haz de electrones hasta tener esta estructura tridimensional. Se los puedo resumir rápidamente. Primero tengo esta imagen y después les voy a mostrar un video. El video está en inglés, pero van a ir conmigo. Y ustedes pueden ver que en cada paso que yo voy a mencionarles, necesitamos el uso, por ejemplo, de algunos robots que tiene que ser desarrollado por ciertas empresas o ciertas tecnologías o ciertos institutos. Esto quiero poner énfasis porque para nosotros como biólogos estructurales, si bien la teoría es fundamental, nosotros vamos a la par con la tecnología. Si la tecnología avanza, es muy probable que vayamos a obtener mejores resultados. Entonces, posicionémonos aquí, tenemos el haz de electrón. Aquí recuerden que nuestra muestra tiene que estar vitrificada o congelada, por así decirlo. Aquí tenemos, por ejemplo, estas esferas, es nuestra muestra. Vamos a inyectar este haz de electrones, los electrones van a atravesar la muestra, van a ir hacia el detector, y el detector lo que vamos a ver son las imágenes clásicas que les voy a mostrar a continuación. Ese es el principio básico. Tienes tu haz de electrones, tienes tu muestra congelada, tienes un detector debajo de esta muestra, y es con eso que te permite tomar imágenes. Después de esas imágenes, tú de nuevo las vas a alinear, vas a sacar un promedio de esas imágenes, y con esto puedes determinar la estructura tridimensional de proteínas, por ejemplo, o de otros complejos, si estás estudiando células. Aquí es el video. ¿Pueden ver el video que está avanzando? Sí, estamos viéndolo, pero creo que no se puede escuchar. ¿Pueden ver que el video está avanzando o no? Sí, sí se ve que está avanzando. Perfecto, perfecto. Entonces voy a ir explicándole nuevamente, es en inglés, pero voy a ir con ustedes. Entonces, este es un típico que nosotros llamamos Eppendorf, un tubo Eppendorf, donde ponemos nuestra, por ejemplo, proteína purificada en solución. Y esto es lo que más o menos podemos imaginar. Es nuestra proteína que está moviéndose constantemente en solución. Pero nosotros debemos congelarla para poder capturar una orientación específica, como les había mencionado. Para esto nosotros lo ponemos no en un portaobjetos que es grande, ponemos en un pequeño que se llama grit. Es como un portaobjetos de metal y se le pone muy poca muestra, 3 microlitros. Luego, como le estamos poniendo mucho líquido, necesitamos quitar el exceso de agua. Para eso utilizamos este VitroBot. Acá tenemos nosotros estos papeles que nos permiten absorber el exceso de agua. Esto lo hace de forma automática, nosotros solo ponemos la muestra, eso es lo que nos permite reproducir los resultados. Luego congelamos la muestra inmediatamente, para eso utilizamos esto. Este pequeño es el liquid ethane, se llama, que está a temperaturas muy cercanas a menos 180. Entonces, lo que teníamos nosotros en solución, ahora lo que se encuentra es totalmente congelado y en diferentes orientaciones. Tu muestra ahora está en un portaobjetos que nos va a permitir ponerla en el microscopio y se encuentra inmovilizada y protegida del vacío. Ahora tenemos las condiciones perfectas para utilizar el microscopio electrónico de transmisión, por ejemplo. Y esto es lo que sucede dentro del microscopio. Tenemos aquí la proteína, que hay diferentes orientaciones, y abajo tenemos el detector. Lo que vamos es aplicar este haz de electrones, y ustedes pueden ver que genera una sombra en el detector. Y esta sombra está relacionada con la orientación. Pero a veces, si tenemos partículas individuales, no vamos a tener mucha información. Esa es la típica imagen que obtenemos. Como les he mencionado, lo que me encanta de esta técnica es que tú estás viendo la proteína directamente, algo que no se hace con otros métodos en biología estructural. Entonces, ya hay algoritmos matemáticos que nos permiten detectar de forma automática, por ejemplo, todas estas partículas tienen la misma orientación. Lo que hace este programa de computación es los alinea y hace un promedio.
Cuando tú haces un promedio de ciertas partículas, lo que vas a hacer es incrementar la información. Eso haces con diferentes orientaciones y generas estas clases 2D. Y estas clases 2D después, con otro algoritmo que fue el que desarrolló uno de los premios Nobel, podemos generar la estructura tridimensional de las proteínas. Y si tienes muchas orientaciones, vas a tener más información y con lo cual vas a poder, por ejemplo, determinar dónde se encuentra cada aminoácido. Y, por ejemplo, si esta parte está desarrollada o es parte muy importante en la interacción con otras proteínas. Ahora, ¿cómo podemos utilizar esta técnica para poder enfrentarnos con este virus que de verdad nos está haciendo la vida difícil? Primero, les quiero introducir, este es un modelo, no es tamaño real, por supuesto, pero lo que tenemos aquí es las proteínas, o si ustedes ven aquí lo que está en rojo, son las proteínas que les permite o que le permite al virus entrar en contacto con otra proteína humana y cuando esta interacción sucede, el virus entra a la célula. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros podemos generar un anticuerpo que se una con esta proteína roja que tenemos aquí, que no permita que entre en contacto con la proteína humana? Pues no va a haber contacto entre estas dos proteínas y por lo tanto el virus no va a poder entrar a la célula humana. Este es más o menos el esquema básico de cómo un coronavirus infecta la célula. Como les he mencionado, esa proteína roja que estaba en el anterior dibujo entra en contacto con proteínas humanas, que estas proteínas son de membrana, esta es la membrana de la célula. Si hay contacto, el virus va a poder entrar. Pero ¿qué pasa si yo genero un anticuerpo que bloquee esta interacción? Entonces puedo yo evitar que el virus entre a nuestra célula. Pero, ¿cómo podemos generar anticuerpos? Bueno, una razón importante es obtener la estructura tridimensional. Si tienes la estructura tridimensional, es mucho más fácil poder generar este tipo de anticuerpos, por ejemplo. Les voy a mencionar sobre una publicación que fue publicada, un paper que fue publicado hace unos meses, en cual determinaron la estructura de esta proteína que el virus necesita para poder entrar a nuestras células. Y utilizaron tomografía. Este es un tomograma clásico que se obtiene, como ya no sé si recuerdan una de las primeras figuras que puse al inicio de mi presentación. Entonces, imagínense, en tomografías, nosotros ya estamos hablando en volumen. Entonces, ahorita lo que estamos viendo, vamos a ver es que son diferentes imágenes que están apiladas una de otra, sino que el programa lo convierte en una especie de video. Entonces, lo que ahora estamos viendo es la primera imagen de este video y vamos a ir subiendo. Y conforme vamos subiendo, vamos a empezar a ver las partículas de virus en este tomograma. Voy a hacer pausa aquí. Y algo también, nuevamente, que es muy importante, porque es tan poderosa esta técnica, es que podemos ver virus que están dentro de la célula. Aquí está, esta es la proteína que les había mencionado, que es muy importante para que entre o salga de la célula. Pero también podemos capturar que algunos virus están en contacto con la membrana. Y esto nos permitiría generar ciertas estrategias para poder evitar esto. Entonces, el video va a seguir, entonces vamos a seguir subiendo, vamos a ver diferentes características del virus en diferentes planos, por así decirlo. Y una vez que ya estamos en el plano mayor, vamos a ir bajando nuevamente y vamos a seguir viendo los mismos virus que les había mencionado. Entonces, estamos viendo al virus directamente. Este virus es el que nos ha causado problemas durante todo este año. Entonces, ¿qué es lo que haces? Como ya les he mencionado, tomas un montón de imágenes, te enfocas en lo que quieres estudiar, en este caso la proteína que interactúa con la proteína humana para entrar, generas diferentes, o cortas, por así decirlo, partes de gran virus, las alineas y luego generas tu estructura tridimensional que tienes aquí. Y esto es el resultado final, no solamente basado en tomografía, pero también con otros métodos, que nos permiten ver cómo es esa estructura y cómo también esta proteína está cubierta por otro tipo de macromolécula que se llama carbohidratos. Y estos carbohidratos, lamentablemente, bueno, es bueno para el virus,
porque no permite que los anticuerpos se unan con este receptor. Entonces, es algo que nosotros nos hemos dado cuenta ahora que protege al virus de ser reconocido por ciertos anticuerpos, por ejemplo. Y esto fue determinado en este tipo de estudios. Y con este también, no solamente nos permitiría generar estrategias para poder atacar este virus, pero también nos permite entender cómo es que este virus puede ingresar a nuestras células y cómo lo hace. Este estudio nos permitió decir que es bastante flexible, y esta flexibilidad explicaría cómo es que este virus puede interactuar con diferentes receptores el mismo receptor, pero en diferentes números, para incrementar la probabilidad de entrada o de salida. Eso es algo que también tú puedes hacer cuando tienes la estructura, en este caso, de la proteína. Y me parece que eso sería todo lo que tengo que hablar. No sé cuánto más tiempo tengo, exactamente en media hora lo hice. Algo que es, cuando estuve haciendo esta presentación, ha sido una adaptación de una clase que dicté en la maestría de Biología Molecular en San Marcos. Pero cuando estuve haciendo la historia, estaba leyendo bastante sobre diferentes entrevistas que se le hicieron a Jacques Bouchet, que es la persona que hizo su trabajo, o que desarrolló este método en nuestro instituto. Y encontré algo muy curioso que él menciona acerca de ciencia, y algo que personalmente no comparto, pero me pareció muy gracioso, que hace la comparación de ciencia, o cuál es el concepto que él tiene de ciencia. Eso es todo, sin nada más. Si tienen alguna pregunta, estoy encantadísimo de poder responder. Y si son un poco tímidos, ustedes también pueden escribir. Este es mi correo. Yo encantadísimo les voy a responder. Eso sería todo, mi presentación. Muchas gracias, mi estimado Wolfram Henrich. Bueno, ¿no? Quizás pueden levantar la mano, chicos, si están interesados en saber algo adicional de su exposición. Están invitados a comentar. Gente muy tímida, no se anima, ¿no? O entendieron todo o no entendieron nada. No hay algo intermedio. Bueno, en todo caso, al no haber preguntas, estamos nuevamente agradecidos con usted, Wolfram Henrich, por su presencia el día de hoy. Le damos la más cordial bienvenida, muy agradecidos con usted por este día que nos ha permitido conocer más de su experiencia. Es una ponencia diferente a las demás que hemos tenido en realidad, así que contamos con su participación para otras ponencias. Qué raro que no hayan preguntado, en serio. Es que es bastante específico mi tema. Cuando ustedes son de la Facultad de Ingeniería Electrónica, me parece. Sí, de electrónica. Entonces, esta exposición he intentado adaptar un poco para ingeniería, pero es un poco complicado, por así decirlo, porque necesitas un poco de background en biología. Por eso, si tienen alguna pregunta básica en biología, la pueden hacer. Yo encantadísimo de explicarles. Creo que así es una de las razones. Pero no se preocupen. Otra vez, si desean, me pueden contactar directamente en mi correo. Yo encantado les voy a responder. Ahí Mel Guamán Matos preguntó ¿qué tipo de proteínas se utilizan mayoritariamente? Todo método de biología estructural siempre hay un límite o ventajas y desventajas. Creo que eso es una muy buena pregunta. Las proteínas que nosotros utilizamos para este método son proteínas relativamente grandes, por así decirlo, 100 kilodaltons, que más o menos si tú lo pasas al sistema métrico sería unos 50 nanómetros. Si vas más abajo de ese tamaño, pues
va a ser muy difícil de poder tomar fotos de esa proteína. Esa es una de las características. Otras características que puedes más o menos hablar de las proteínas es, puedes estudiar proteínas de transmembrana, proteínas que son solubles, proteínas que interaccionan con ADN. La verdad, con esta técnica es bastante ilimitado. Puedes estudiar muchísima muestra. Esas dos serían las características básicamente que podría decirte sobre las proteínas. Muy bien. Yo tengo otra pregunta. En su exposición vi que a la proteína, ¿no? Le tomaban fotos con los electrones, ¿no? De varias dimensiones, por ejemplo, en parte posterior, luego así un poco volteado, ¿no? Y de esa forma se podía crear una imagen en 3D, ¿no? Se podía ver como mencionó. Dígame, ¿cuál es el método que ha utilizado en realidad para poder unir esas formas, todas las fotos de las proteínas y poder llegar a una solamente, a algo compacto, algo más específico? ¿Cuál es el método que ha utilizado en esta parte? Lo que yo utilizo es un programa, básicamente. Yo ya no lo hago de forma manual. Eso se hacía antiguamente, no de manual, pero tendrías que tener una base. Es un algoritmo, un modelo matemático no muy complicado, pero si tienes, lo que te dice este modelo es, si tienes diferentes proyecciones, puedes convertirla en algo tridimensional. Pero ahora, como la mayoría está automatizado, en mi caso no necesito saber cuál es la parte matemática detrás, utilizo un programa, el programa hace esto, básicamente. Pero como les había mencionado, este algoritmo demoró 10 años en ser producido, desde la parte teórica hasta la parte práctica. Ya, eso me parecería sería la respuesta más corta que podría dar. Muchas gracias. Jerry Paolo Guamaní pregunta, ¿existe la posibilidad que al correr varias veces el programa se obtenga un resultado diferente? Sí, esa es muy buena pregunta y eso es lo que a veces sucede con nosotros. Lo que yo entiendo es, si tienes las imágenes y las procesas, cuando utilizas un programa diferente, puedes obtener resultados diferentes. Y lo que nosotros hacemos es, utilizamos diferentes programas hasta obtener la proteína, obtener el resultado o el mejor resultado, por así decirlo. Entonces, este pequeño hueco que nosotros como biólogos tenemos en ciertos aspectos matemáticos, a veces también juega contra nosotros, porque nosotros solamente evaluamos el resultado final, pero no somos críticos y no sabemos exactamente qué es lo que está pasando en estos puntos intermedios para decir, este algoritmo de este programa es mejor, por eso es que tengo mejores resultados. Ese es un poco de lo que le podría decir. Pero los resultados no difieren tanto. Pero a veces, si tú quieres obtener mejor resultado, tendrías que probar diferentes maneras. Y el grado de error que tú podrías aceptar, eso depende mucho. Hay diferentes parámetros estadísticos que los mismos programas te dan. Por ejemplo, necesitas ser preciso en el 95% de tu modelo. Entonces, hay algunos programas que te permiten llegar a ese método para que pueda ser aceptado para una publicación. Entonces, depende mucho de cómo qué programa utilices, cómo utilices, qué algoritmo utilices, vas a tener resultados diferentes. Por así, esa es mi visión. Sí, bioestadística hay una pregunta que dice que habría una relación con bioestadística. Vean, la bioestadística, es la aplicación de la estadística a la biología. Lo que nosotros utilizamos en biología estructural es cierto, usamos bastante estadística también para poder procesar ciertos datos, pero esta estadística no es muy relacionada con los algoritmos que utilizamos para construir los modelos tridimensionales. Eso es algo diferente. Más lo que nosotros utilizamos son esos modelos, algoritmos matemáticos que nos permiten transformar estas imágenes en 2D en 3D. Esa es otra muy buena pregunta. Dicen, ¿cómo fue el proceso? Perdón, creo que Eric, tú quieres hacer las preguntas, ¿no? Perdón. Adelante, sí, Lele. Pero bueno. No, adelante. Ya, Merwan pregunta, ¿cómo fue el proceso
por el cual obtuvo la beca para estudiar en Alemania? Bueno, eso es cierto. Vine a Alemania, me vine primero, o sea, para que puedan saber, yo salí en el 2014, después trabajé un tiempo en Perú, junté mi platita y me vine a Alemania. Y cuando estuve en Alemania, postulé a diferentes becas. Cuando sí aceptado. Hay muchísimas becas. Si tú quieres estudiar en Alemania, ustedes pueden entrar al DAT, voy a escribirlo. En este portal encuentras becas de todas las universidades de Alemania, cuáles son los requisitos y todo. Es muy, muy bueno. Yo se lo recomiendo. Postulé a diferentes becas, obtuve una beca allá en Alemania que da el gobierno alemán. En este también tiempo juega un poco de que soy peruano-alemán, entonces por ser esta parte alemana es que pude también postular otras becas que solamente le dan a personas de nacionalidad alemana, y fueron esas becas las que obtuve. Lamentablemente no obtuve las becas que le dan a personas internacionales. Pero de todas maneras, cuando obtuve esa beca para la maestría, postulé a este instituto, EMBO, y eso sí me dieron la beca de verdad por ser peruano más que por ser alemán. Entonces, en ambos casos jugó. Tienes que buscar en diferentes portales, y como le digo, este portal me ayudó muchísimo para buscar diferentes becas y cuáles son tus posibilidades dependiendo de tu nacionalidad. Porque lamentablemente, dependiendo de qué país eres, porque hay algunas universidades que tienen mayores convenios con otras universidades, entonces tienen becas especiales. San Marcos tiene bastantes becas que a veces nosotros no sabemos. Tienen que ir ahí y buscar. Y ahí van a encontrar bastante información. Ok. Aquí, Yeri Paolo, sigo preguntando sobre las condiciones normales en que se debe tomar las imágenes de las proteínas, porque podrían variar con la temperatura o el pH. En Perfecto, caso del COVID, ¿con qué condiciones consideran? algo que tienen que tener en mente es, cuando tú purificas tu proteína o cuando tienes una proteína específica, que la tienes purificada no significa de que tu proteína complejo está preparada para las condiciones del microscopio. Tienes que probar muchísimo, tienes que a veces cambiar. A veces nosotros pensamos de que porque nuestro pH es 7.5 en nuestro cuerpo, todas las proteínas son estables 7.5. No es de esa forma. A veces la proteína que tú estás estudiando es más estable a pH 5, y cuando tú lo prendes en el microscopio la ves que no está agregada, por ejemplo. Entonces tú tienes que parar, tienes que estar constantemente. Es un ensayo y error hasta que encuentres las condiciones óptimas para tu proteína. Ese es uno. En el caso del COVID, que les había mencionado, en este caso, se hicieron dentro de la célula. El virus está dentro de la célula. Entonces, en este caso, sí se tiene que obtener o se tiene que tener en cuenta las condiciones en las cuales esta célula vive. Y, bueno, y las condiciones para esta célula fue pH neutro 7.5, por ejemplo. Entonces, para tomografía y single particle analysis tienes que estar jugando un poco con estas condiciones. Muchas gracias. Me había saltado una pregunta de Nicole. ¿Cuál es el lenguaje de programación el más frecuente utilizado por parte del desarrollo de estas imágenes? Python. Aprendan Python. Si quieren estudiar algo o ingeniería relacionada a biología, vayan por Python. También necesitas saber cómo utilizar el sistema Linux, Bash, eso también yo lo sé. Pero básicamente esos dos. Sistema Linux, Bash, Python para generar. Porque lo que ahorita estamos utilizando es diferentes ramas de informática o bioinformática, por así decirlo, que es el Deep Learning, y eso se está utilizando muchísimo también en biología. Y eso está basado en diferentes lenguajes de programación, pero más está inclinado Python. También R, creo que R también es un lenguaje que se usa bastante. Esos tres lenguajes podríamos decir. Una pregunta más para finalizar de Yeri Paolo. ¿Cuál es la proteína de mayor tamaño o más compleja que han logrado obtener? Oh, esa es buena pregunta. Por ejemplo, hay proteínas gigantescas, de verdad. Entonces, no recuerdo el tamaño, pero imagínate que tienes una proteína de unos 10 nanómetros, y esa proteína de nanómetros se ensambla de tanto que puedes obtener una super mega estructura. Este trabajo creo que demoró muchísimos años, pero se pudo hacer. No recuerdo exactamente el tamaño, pero fue bastante grande.
Esa es la respuesta más cercana que podría darte. Y con complejidad, podría decir, depende de a lo que refieres complejidad. Si tú consideras que una proteína por ser grande es más compleja, aún puedes trabajar con Cryo Electron Microscopy, no hay ningún problema. Pero también una proteína compleja es una proteína dinámica, y si es una proteína dinámica, significa que se está moviendo constantemente. Y recuerden que por Cryo Electron Microscopy uno lo que hace es alineamiento y un promedio. Y si algo se está moviendo constantemente y tú haces un promedio de algo que se está moviendo, tú vas a obtener algo totalmente borroso. No se va a poder trabajar con eso. Esto es algo que nosotros tenemos problema con Cryo Electron Microscopy, son las proteínas intrínsecamente desordenadas. Es decir, yo les había mencionado, para poder saber la estructura, para poder saber la función de una proteína, necesitamos saber la estructura. Pero hay proteínas que no tienen estructura, pero pese a eso, tienen una función. Y este tipo de proteínas no las podemos estudiar con esta metodología. Entonces, este es otro tipo de complejidad que la técnica que yo aplico no se puede estudiar, por ejemplo. Ese es un tema un poco más complejo. Muy bien. Bueno, resuelta las consultas de nuestros compañeros y asistentes en general. Reitero nuestro agradecimiento por parte de este conjunto de estudiantes de Ingeniería Biomédica hacia usted. Gracias por su participación el día de hoy, ¿no? Y por realizar una extraordinaria ponencia. Agradecemos también a cada uno de los participantes en esta sesión. Asimismo, invitamos a seguir participando. Tenemos todavía 2 ponencias más el día de hoy, ¿no? Si bien hoy día acaba ya la sesión de ponencias, el día de ponencias, tenemos 2 más, así que están completamente invitados, chicos, a los presentes. A las 1 p.m., ¿no? Tenemos la presencia de un ponente más que nos vendrá a dar el tema denominado Medicina de Precisión y la búsqueda de biomarcadores, ¿no? Por el doctor Edgar González Koslova. Así que, chicos, están muy cordialmente invitados. Muchas gracias, ponente. Esperamos Muchísimas contar gracias. con usted para una próxima oportunidad. Ustedes me pueden contactar, soy muy feliz de regresar nuevamente y dar la exponencia. De verdad, les deseo toda la suerte del mundo y si nuevamente desean contactarme, ya tienen mi correo ahí, encantadísimo, les voy a contestar lo más rápido que pueda. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente y los felicito por la organización que están haciendo. Muchas gracias. Sí.